Buenas noches. Esta noche hablamos de un hombre que desafió todas las leyes de la medicina, de la política y de la cordura. Un hombre que consumió veneno suficiente para matar a 5 soldados, que recibió disparos a quemarropa, que fue arrojado a las aguas heladas de un río en pleno invierno ruso y que, según la crónica forense, murió ahogado, luchando hasta el último aliento. Hablamos de un simple campesino siberiano, un hombre que llegó a la capital sin un rublo para pagar un alquiler, sin un manuscrito que avalara su sabiduría, sin más equipaje que una mirada capaz de paralizar a zares y mendigos por igual. Desde el polvo de los caminos rurales hasta los palacios de mármol, hasta la destrucción total de un imperio de 300 años, todo giró en torno a él. ¿Cómo es posible que el destino de 100 millones de almas, la paz de Europa y la supervivencia de una dinastía entera dependieran de las oraciones murmuradas por un místico de manos sucias? Tras su brutal asesinato, no quedó un testamento claro, ni un inventario de riquezas, sino un proceso judicial lleno de contradicciones y un legado envuelto en la más estricta censura. Su cuerpo no descansa en paz, terminó quemado, sus cenizas esparcidas al viento, lejos de cualquier registro parroquial o fosa común digna de recuerdo. Esta noche abrimos el expediente del monje loco. Esta noche nos asomamos al abismo de Grigori Rasputin. Ningún antiguo registro parroquial logró documentar con absoluta certeza la verdadera fecha de su misterioso y oscuro nacimiento. Aquella remota y olvidada aldea siberiana parecía un sombrío boceto dibujado por un pobre y triste artista desesperado. El crudo invierno septentrional congelaba los frágiles huesos del pequeño niño nacido entre la miseria más absoluta imaginable. Sus agotados padres observaban el sombrío horizonte buscando alguna respuesta divina para tanta desgracia familiar cruelmente acumulada. No existía ningún testamento familiar porque aquellos tristes campesinos carecían de cualquier propiedad material valiosa para poder heredar. Jamás necesitaron un notario oficial para certificar la inmensa pobreza que devoraba sus frágiles vidas cada fría madrugada. Tampoco elaboraron un inventario detallado de sus escasas pertenencias porque el hambre consumía todos sus recursos diarios rápidamente. La implacable muerte infantil visitaba frecuentemente aquel hogar, dejando una oscura estela de profundo dolor y total desesperanza. 7 hermanos mayores perecieron trágicamente antes de que nuestro protagonista pudiera pronunciar sus primeras palabras verdaderamente inteligibles. Cada pequeño cadáver terminaba enterrado rápidamente bajo la tierra helada, sin dejar un legado histórico mínimamente significativo. Aquella constante tragedia moldeó profundamente el carácter solitario del joven muchacho durante sus primeros años de difícil existencia. Su mente infantil comenzó a percibir extrañas presencias invisibles que acechaban constantemente entre los oscuros bosques nevados cercanos. No existía un manuscrito sagrado que pudiera explicar las terribles visiones que atormentaban su alma durante las noches. Los vecinos murmuraban historias inquietantes sobre aquel niño silencioso que siempre miraba fijamente hacia el vacío más absoluto. Nadie imaginaba que esos ojos penetrantes terminarían controlando los destinos irrevocables de una nación entera y muy poderosa. La familia sobrevivía cultivando la tierra estéril y soportando las crueles tormentas que azotaban la región sin piedad. El padre ahogaba sus inmensas penas bebiendo vodka barato hasta perder completamente el conocimiento en las frías tabernas. Aquella adicción destructiva provocó un doloroso proceso judicial por deudas impagadas que arruinó definitivamente su escasa reputación local. Tuvieron que pagar un costoso alquiler por las herramientas agrícolas que antes poseían con mucho orgullo y dignidad. La madre sufría silenciosamente mientras intentaba mantener unidos los pedazos rotos de una familia devastada por la miseria. Grigori crecía rodeado de fango y desesperación, sin recibir ninguna educación formal en aquella aldea perdida del mundo. Jamás sostuvo un cuaderno de conversación para aprender las refinadas costumbres que dominaban la lejana capital del imperio. Su única escuela verdadera fue la dura supervivencia diaria en un entorno natural hostil y extremadamente peligroso siempre. Las largas caminatas por los espesos bosques siberianos forjaron su inmensa resistencia física ante las peores adversidades climáticas. Aprendió a leer los sutiles cambios del viento invernal como si fueran una partitura musical escrita por Dios. Sin embargo, la desgracia acechaba nuevamente para golpear con una fuerza devastadora el frágil corazón de nuestro protagonista. Tenía un hermano mayor llamado Dmitri, con quien compartía sus escasos momentos de inocente alegría durante la infancia. Ambos niños solían jugar peligrosamente cerca de las traicioneras aguas del caudaloso río que atravesaba su pequeña aldea. Aquel río representaba una amenaza constante para todos los habitantes que conocían perfectamente sus corrientes ocultas y mortales. Una tarde gris y melancólica, el destino decidió escribir otra crónica sangrienta en la trágica historia familiar rasputiniana.
Mientras jugaban descuidadamente en la orilla embarrada, Dimitri resbaló cayendo bruscamente hacia las aguas heladas y muy profundas. El pánico paralizó inicialmente al joven Grigori, mientras observaba cómo la fuerte corriente arrastraba violentamente a su hermano. Sin pensarlo dos veces, saltó valientemente al río congelado para intentar salvar la vida de su único compañero. El agua helada cortó su respiración instantáneamente, sintiendo miles de agujas invisibles perforando su piel con extrema crueldad. Luchó desesperadamente contra los furiosos remolinos oscuros que intentaban arrastrarlos hacia una tumba acuática fría y muy solitaria. Un valiente campesino que pasaba casualmente por allí logró rescatar a los dos niños casi inconscientes del agua. Ambos hermanos fueron llevados rápidamente a su humilde cabaña para intentar calentarlos frente al fuego de la chimenea, pero el brutal frío siberiano ya había penetrado profundamente en los frágiles pulmones del pobre y agotado Dimitri. Una severa neumonía atacó sin piedad el cuerpo del niño, provocando fiebres altísimas y delirios constantes muy aterradores. Grigori también enfermó gravemente, permaneciendo postrado en su cama, mientras escuchaba los horribles lamentos de su querido hermano. La muerte finalmente reclamó a Dimitri, dejando un silencio sepulcral que aplastó definitivamente el alma de la familia. El pequeño cadáver fue arrojado tristemente a una fosa común, porque no tenían dinero para un entierro digno. Nuestro protagonista sobrevivió milagrosamente a la terrible enfermedad, pero algo oscuro y misterioso cambió para siempre en él. Durante sus interminables días de fiebre ardiente, experimentó visiones místicas que transformaron completamente su percepción de la realidad. Afirmaba ver ángeles resplandecientes y demonios horribles luchando ferozmente por controlar el destino de las almas humanas perdidas. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y perturbador para los asustados habitantes de aquella remota aldea. Pasaba largos días enteros vagando solitariamente por los bosques oscuros, hablando con entidades espirituales totalmente invisibles e irreales. Los ancianos del pueblo lo miraban con profunda desconfianza, considerando que el diablo había poseído su mente infantil. ¿Acaso aquellas visiones febriles eran verdaderos mensajes divinos o simples alucinaciones provocadas por un trauma psicológico muy severo? Nadie interpuso una demanda formal contra sus extrañas prácticas porque todos preferían ignorar al joven loco del pueblo. A medida que crecía su fama de joven inadaptado y problemático, aumentaba considerablemente entre sus vecinos más cercanos. Fue acusado injustamente de robar caballos y cometer pequeños delitos que mancharon aún más su ya deteriorada reputación. Las autoridades locales aplicaron una estricta censura sobre sus extraños discursos religiosos para evitar posibles revueltas campesinas peligrosas. Pero el joven Grigori poseía un magnetismo inexplicable que atraía irremediablemente a las personas más vulnerables y desesperadas. Sus ojos azules brillaban con una intensidad sobrenatural capaz de desnudar los secretos más oscuros del alma humana. Aquella mirada penetrante generaba un profundo terror reverencial entre los ignorantes campesinos que cruzaban su camino cada mañana. Muchos creían ciegamente que poseía poderes curativos extraordinarios, capaces de sanar enfermedades incurables con una simple oración murmurada. Las mujeres del pueblo sentían una extraña fascinación por aquel joven desaliñado que emanaba una energía sexual perturbadora. Su presencia física resultaba imponente y amenazadora para cualquier hombre que intentara desafiar su creciente autoridad espiritual local. No necesitaba libros sagrados ni dogmas eclesiásticos para predicar su peculiar visión sobre el pecado y la redención. Afirmaba con absoluta convicción que para alcanzar la verdadera purificación del alma, era necesario pecar primero muy profundamente. Esta peligrosa doctrina escandalizó rápidamente a los sacerdotes ortodoxos que gobernaban la vida espiritual de aquella remota región. Intentaron expulsarlo del pueblo mediante amenazas constantes y castigos físicos que solo fortalecieron su inquebrantable fe mística interior. Cada golpe recibido alimentaba su complejo de mártir, convenciéndolo aún más de su supuesto destino divino y grandioso. Las cicatrices en su espalda parecían extraños mapas dibujados por un destino cruel que lo empujaba hacia adelante. Llegó el momento inevitable en que la pequeña aldea siberiana resultó demasiado asfixiante para sus inmensas ambiciones espirituales. Abandonó su hogar natal dejando atrás a una joven esposa y varios hijos sumidos en la pobreza absoluta. Inició un largo peregrinaje caminando descalzo por los vastos e implacables territorios del Imperio ruso durante muchos meses. Sobrevivió comiendo raíces amargas y durmiendo bajo las estrellas heladas sin perder jamás su inquebrantable propósito místico fundamental. Visitó innumerables monasterios antiguos buscando respuestas trascendentales que calmaran la inmensa sed de conocimiento que quemaba su alma. En cada santuario encontraba monjes corruptos y líderes hipócritas que traicionaban los verdaderos principios del cristianismo más antiguo.
Aquellas decepciones constantes forjaron su profundo desprecio por la jerarquía eclesiástica oficial que dominaba la Santa Rusia imperial. Comprendió rápidamente que el verdadero poder espiritual residía en el contacto directo y sincero con el pueblo llano. Su fama de hombre santo crecía exponencialmente con cada nueva aldea que visitaba durante su interminable viaje místico. Las multitudes desesperadas se congregaban masivamente para escuchar sus apasionados sermones sobre el arrepentimiento y la salvación eterna. Curaba a los enfermos imponiendo sus manos sucias y murmurando conjuros ancestrales que mezclaban paganismo con fe ortodoxa. El misterio rodeaba cada uno de sus milagros inexplicables, desafiando todas las leyes lógicas de la medicina moderna. ¿Cómo lograba este campesino analfabeto sanar heridas mortales y calmar dolores insoportables con su sola y poderosa presencia? La respuesta permanecía oculta en lo más profundo de su mente perturbada por los traumas infantiles no superados. Aquel niño asustado que casi muere ahogado en el río siberiano había renacido como un profeta oscuro, temible. Su carisma arrollador seducía irremediablemente a las almas perdidas que buscaban desesperadamente un guía espiritual en tiempos oscuros. Las autoridades imperiales comenzaron a vigilar sus extraños movimientos, sospechando que fomentaba peligrosas rebeliones campesinas masivas y violentas. Enviaron espías secretos para documentar detalladamente cada palabra subversiva que pronunciaba frente a sus fieles seguidores más devotos. Pero Grigori poseía una intuición animal que le permitía detectar cualquier traición oculta antes de que pudiera materializarse. Evadía hábilmente las trampas tendidas por la policía secreta zarista, utilizando su enorme astucia campesina y encanto personal. Su leyenda oscura continuaba expandiéndose imparablemente por todos los rincones olvidados del vasto y decadente imperio ruso oriental. Los rumores sobre sus proezas sexuales y milagros divinos llegaron finalmente a los lujosos salones de la aristocracia. Nobles aburridos y princesas melancólicas comenzaron a sentir una morbosa curiosidad por conocer al famoso monje siberiano loco. Anhelaban experimentar emociones fuertes que rompieran la insoportable monotonía de sus aburridas vidas vacías y extremadamente privilegiadas siempre. El destino estaba preparando minuciosamente el escenario perfecto para el ascenso meteórico de nuestro sombrío y misterioso protagonista. Cada paso que daba hacia la lejana capital acercaba inexorablemente al imperio ruso hacia su completa destrucción final. Llevaba consigo el resentimiento acumulado de millones de campesinos oprimidos que sufrían calladamente bajo el yugo zarista implacable. Su venganza silenciosa no utilizaría armas de fuego ni espadas afiladas, sino el poder destructivo de la manipulación. Entraría triunfante en los palacios dorados pisoteando las finas alfombras con sus botas manchadas de barro siberiano apestoso. Miraría directamente a los ojos del zar con la misma arrogancia que mostraba ante los mendigos más miserables. Pero antes de alcanzar la cima absoluta del poder terrenal, debía purgar completamente sus propios demonios internos atormentados. Pasó varios meses recluido en una cueva oscura ayunando rigurosamente y castigando su cuerpo mortal con látigos crueles. Buscaba alcanzar un estado de iluminación mística superior que le otorgara el control absoluto sobre las mentes humanas. Sus gritos agónicos resonaban lúgubremente por las noches, asustando a los lobos hambrientos que merodeaban cerca del bosque. Cuando finalmente emergió de su encierro voluntario, parecía un espectro cadavérico surgido directamente de las profundidades del infierno. Su cabello largo y enmarañado ocultaba parcialmente un rostro surcado por profundas arrugas de sufrimiento y locura extrema. La transformación espiritual estaba completamente terminada, preparándolo para enfrentar su destino histórico más grande y sumamente importante. Ahora, retomó su camino hacia Occidente dejando una estela de seguidores fanáticos que adoraban ciegamente su figura casi mesiánica. Atravesó inmensas llanuras nevadas y montañas escarpadas sin mostrar ningún signo visible de fatiga física o agotamiento mental. Su voluntad de hierro superaba cualquier obstáculo natural, demostrando una fuerza interior verdaderamente sobrenatural y muy poco común. Durante su largo trayecto conoció a diversos personajes influyentes que facilitaron su entrada en los círculos aristocráticos rusos. Obispos ambiciosos y nobles decadentes vieron en él una herramienta perfecta para manipular las frágiles voluntades del pueblo. Creían ingenuamente que podrían controlar a este salvaje campesino siberiano utilizándolo para promover sus propios intereses políticos oscuros. Qué equivocados estaban aquellos hombres arrogantes que subestimaron la inmensa inteligencia instintiva de nuestro oscuro y calculador monje. Rasputín jugaba magistralmente con las debilidades ajenas, descubriendo los secretos inconfesables que cada persona ocultaba en su corazón. Sabía exactamente qué palabras pronunciar para consolar a las viudas tristes y excitar a las jóvenes doncellas aburridas.
Su voz profunda y resonante poseía un efecto casi hipnótico sobre quienes escuchaban atentamente sus extrañas profecías apocalípticas. Anunciaba terribles desgracias futuras que solo podrían evitarse mediante una devoción absoluta hacia su persona y sus enseñanzas. El miedo y la fascinación se mezclaban peligrosamente en las mentes de sus seguidores más fieles y devotos. Construyó pacientemente una red de influencias secretas que pronto alcanzaría los niveles más altos del poder imperial ruso. La sociedad petersburguesa estaba profundamente enferma, sufriendo una crisis moral sin precedentes que anunciaba su trágico colapso final. El ocultismo y las prácticas espiritistas estaban muy de moda entre las élites adineradas que buscaban emociones nuevas. En este ambiente tóxico y decadente, la figura exótica de Rasputín encajó perfectamente como una pieza de rompecabezas. Representaba la conexión perdida con la tierra rusa auténtica y misteriosa que los aristócratas urbanos habían olvidado completamente. Veían en él a un noble salvaje dotado de una sabiduría ancestral que superaba cualquier conocimiento científico moderno. Pronto comenzaron a llegar invitaciones exclusivas para asistir a las fiestas más lujosas y extravagantes de la capital. El rudo campesino siberiano se sentaba a la mesa con duquesas cubiertas de diamantes y generales muy condecorados. Comía vorazmente, con las manos manchando los finos manteles de seda, mientras relataba historias fascinantes sobre demonios siberianos. Su comportamiento vulgar y grosero resultaba extrañamente atractivo para aquellas personas acostumbradas a la extrema rigidez del protocolo. Rompía todas las reglas sociales establecidas, demostrando un desprecio absoluto por las convenciones hipócritas de la alta sociedad. Las mujeres nobles caían rendidas ante su brutal magnetismo animal, entregándose a sus oscuros deseos carnales sin resistencia. Afirmaba que el contacto sexual con él purificaba sus almas pecadoras, garantizándoles un lugar seguro en el paraíso. Esta perversa justificación teológica le permitió cometer innumerables abusos sin enfrentar ninguna consecuencia legal o rechazo social fuerte. Los maridos engañados preferían guardar un silencio cobarde por miedo a perder sus valiosos contactos en la corte imperial. El poder de Rasputín crecía velozmente, alimentado por la ignorancia colectiva y la desesperación de una época turbulenta. Cada nueva conquista aumentaba su insaciable arrogancia, convenciéndolo de que era verdaderamente intocable e invencible ante cualquier enemigo. Pero su mayor triunfo aún estaba por llegar, oculto tras los altos muros del Palacio Imperial de Invierno. La familia real rusa guardaba un secreto terrible que amenazaba con destruir la continuidad histórica de su dinastía. El joven heredero al trono padecía una enfermedad incurable que provocaba hemorragias internas constantes y dolores muy severos. Los mejores médicos europeos habían fracasado rotundamente intentando curar al frágil príncipe heredero con sus modernos tratamientos médicos. La zarina Alejandra vivía sumida en una profunda desesperación, rezando fervientemente por un milagro divino que salvara a su hijo. Sus oraciones angustiadas fueron finalmente respondidas cuando alguien mencionó el nombre del misterioso monje siberiano con poderes curativos. El encuentro fatal entre la emperatriz desesperada y el campesino iluminado cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Rasputín comprendió inmediatamente que tenía frente a él la oportunidad dorada para alcanzar el control absoluto del imperio. Con una sola mirada penetrante, logró calmar los nervios destrozados de la mujer más poderosa de toda Rusia. Prometió proteger la frágil vida del niño enfermo utilizando sus misteriosos dones espirituales otorgados directamente por Dios mismo. A partir de ese momento crucial, el destino de 100 millones de almas inocentes quedó atado a sus manos. Aquel humilde campesino que nació entre la miseria siberiana ahora dictaba órdenes secretas a los ministros del zar. Aquel niño traumatizado por la trágica muerte de su hermano se había convertido en amo absoluto de Rusia. Aquel espectro oscuro y amenazante se proyectaba sobre todo el inmenso territorio imperial, presagiando una terrible tormenta sangrienta. Las advertencias de políticos sensatos fueron ignoradas sistemáticamente por una monarquía cegada por el inmenso dolor y superstición. El abismo se abría lentamente bajo los frágiles pies de una dinastía centenaria que caminaba sonámbula hacia su destrucción. Y en el centro exacto de aquel torbellino histórico se encontraba nuestro enigmático protagonista, sonriendo con maliciosa satisfacción. La inmensa dorada puerta del Palacio Invernal se abrió lentamente para recibir al oscuro místico siberiano. Ningún antiguo registro parroquial preparó a la refinada nobleza para soportar su fuerte olor a sudor. Aquel rústico hombre caminaba sobre los lujosos mármoles imperiales como si pisara el barro de su aldea. La desesperada zarina Alejandra observaba cada torpe movimiento buscando ansiosamente un milagro divino para su amado primogénito. ¿Acaso este sucio vagabundo representaba la única salvación posible para el frágil heredero del gran imperio ruso?
El niño Zarevich sangraba internamente mientras los sabios médicos europeos observaban impotentes su inminente y trágica muerte. Grigori se acercó lentamente al lecho del pobre niño enfermo sin pedir permiso a los médicos presentes. Sus gruesas manos manchadas de tierra siberiana tocaron suavemente la pálida frente del joven príncipe muy dolorido. Murmuró unas extrañas palabras incomprensibles que parecían sacadas de un oscuro y antiguo manuscrito religioso muy prohibido. Pronto la hemorragia mortal se detuvo casi instantáneamente, dejando a todos los nobles presentes absolutamente paralizados. Hoy, aquella milagrosa curación inexplicable consolidó definitivamente su inmenso poder sobre la mente de la muy agradecida emperatriz. Nadie solicitó un notario oficial para certificar este extraño evento sobrenatural ocurrido en la inmensa corte imperial. No redactaron ningún testamento apresurado porque la vida del joven heredero estaba repentinamente asegurada por mucho tiempo. Jamás hicieron un inventario detallado de las grandes recompensas otorgadas generosamente al oscuro salvador del frágil Zarevich. Su inmensa influencia crecía rápidamente, transformando cada pequeño capricho suyo en una orden imperial que resultaba innegable. Las ricas mujeres nobles hacían largas filas interminables buscando ansiosamente su sagrada bendición y buen consejo espiritual. Aquel apartamento lujoso funcionaba como un extraño santuario donde los pecados más oscuros eran perdonados muy fácilmente. Jamás pagó un alquiler mensual porque sus fieles devotos adinerados cubrían gustosamente todos sus altos gastos diarios. Ministros corruptos y generales ambiciosos suplicaban humildemente favores políticos en su abarrotada sala de espera muy ruidosa. ¿Cómo podía este analfabeto dictar las políticas nacionales sin utilizar jamás un elegante cuaderno de conversación culto? Todo giraba secretamente en torno a sus deseos más inconfesables durante aquellas frías noches de invierno ruso. Todo dependía absolutamente de sus caprichos más oscuros para mantener el frágil equilibrio del inmenso imperio oriental. Todo sucumbía irremediablemente ante la penetrante mirada hipnótica que paralizaba las voluntades de los hombres muy poderosos. Primero conquistó sutilmente a las damas aburridas, buscando consuelo emocional en sus fuertes brazos, siempre muy protectores. Luego dominó completamente la voluntad inquebrantable de la zarina, utilizando el miedo constante a la terrible muerte. Finalmente controló los destinos irrevocables de toda una gran nación, llevándola ciegamente hacia su inminente ruina absoluta. Aquel monje tocaba las almas ajenas como si fueran una compleja partitura musical llena de oscuras disonancias. Sus rivales intentaban siempre destruir su reputación, difundiendo rumores falsos sobre sus ruidosas orgías muy secretas hoy. La prensa sensacionalista dibujaba cada día un nuevo boceto grotesco, retratándolo como un demonio lujurioso muy insaciable. Cualquier crónica periodística que intentara revelar la cruda verdad enfrentaba inmediatamente la terrible furia de la zarina. Un oscuro proceso judicial fue archivado rápidamente para proteger celosamente los sucios secretos del gran falso profeta. Ninguna demanda civil prosperaba en los altos tribunales porque los jueces temían represalias mortales contra sus familias. La estricta censura estatal silenciaba violentamente a todos los valientes opositores que intentaban denunciar sus crueles abusos. Su oscuro legado comenzaba a perfilarse como una mancha imborrable sobre la historia gloriosa del inmenso imperio. Muchos conspiradores deseaban arrojar su cadáver decapitado directamente a una fosa común olvidada por todo el mundo. El apuesto príncipe Félix representaba el extremo opuesto de aquel sucio campesino siberiano vestido con ropas raídas. Este joven aristócrata inmensamente rico sentía un profundo desprecio visceral hacia el falso santo del gran palacio. Observaba con enorme repugnancia cómo las damas más refinadas besaban las manos sucias del gran oscuro charlatán. Las noches petersburguesas ocultaban los peores vicios inconfesables bajo una gruesa capa de nieve blanca muy inmaculada. Él abandonaba los salones dorados para sumergirse velozmente en las oscuras tabernas subterráneas llenas de tristes borrachos. Bebía litros enteros de vodka barato mientras bailaba frenéticamente rodeado de prostitutas pintadas y músicos muy gitanos. Su vigor físico parecía inagotable soportando largas jornadas de excesos carnales sin mostrar ningún gran cansancio evidente. Predicaba una doctrina oscura, afirmando que el gran arrepentimiento requería experimentar primero los pecados más sucios hoy. Esta doble vida escandalizaba a los pocos ministros honestos que aún quedaban en el inmenso gobierno ruso. ¿Acaso nadie podía detener a este monstruo siberiano antes de que destruyera completamente la gran monarquía milenaria? La zarina se negaba rotundamente a escuchar cualquier crítica negativa sobre su adorado y muy querido Salvador. Despedía inmediatamente a los funcionarios leales que osaban presentar informes policiales detallando las locas orgías del monje.
El inmenso Estado ruso sangraba por 1000 heridas abiertas mientras la guerra mundial devoraba millones de vidas. Los soldados morían congelados en las trincheras sin municiones suficientes para defender sus frágiles posiciones muy militares. Mientras él nombraba y destituía ministros ineptos basándose únicamente en falsas visiones divinas, siempre muy cuestionables hoy. La hambruna azotaba cruelmente a los campesinos desesperados que comenzaban a murmurar palabras de rebelión muy violenta. El descontento popular crecía como una inmensa bola de nieve rodando por las empinadas altas montañas rusas. Félix comprendió que la única forma de salvar su amada patria era eliminando físicamente al gran monstruo. Reunió a un pequeño grupo de nobles conspiradores dispuestos a mancharse las manos con mucha sangre impura. Prepararon cuidadosamente una trampa mortal utilizando como cebo irresistible a la mujer más hermosa de todo Petersburgo. La princesa Irina representaba el deseo prohibido que finalmente arrastraría al místico siberiano hacia su gran perdición. Invitó al oscuro monje a su lujoso palacio prometiendo una noche llena de placeres carnales muy prohibidos. El sótano del Palacio Yusupov fue decorado meticulosamente para ocultar las verdaderas intenciones de los crueles asesinos. Sirvieron pasteles envenenados con suficiente cianuro para matar instantáneamente a una manada entera de lobos muy hambrientos. Rasputín comió vorazmente aquellos dulces mortales mientras bebía copas interminables de vino dulce mezclado con más veneno. Los conspiradores observaban aterrorizados cómo el veneno letal parecía no causar ningún efecto sobre su inmenso organismo. Cantaba canciones campesinas con una voz profunda que resonaba lúgubremente en las frías paredes del gran sótano. ¿Acaso este hombre poseía verdaderamente un pacto secreto con el diablo para burlar a la terrible muerte? El pánico se apoderó rápidamente de los jóvenes asesinos al ver que su plan infalible siempre fracasaba. Félix sacó su revólver temblando incontrolablemente y disparó a quemarropa directo al pecho del gran místico invencible. El cuerpo pesado cayó bruscamente sobre la fina alfombra, derramando un espeso charco de sangre muy oscura. Creían haber terminado finalmente con la peor pesadilla que atormentaba al imperio durante tantos años muy dolorosos. Pero el monstruo siberiano se levantó repentinamente, rugiendo con una furia animal que paralizó sus jóvenes corazones. Sus manos sucias agarraron violentamente el cuello del joven príncipe, intentando estrangularlo con sus últimas grandes fuerzas. Logró escapar arrastrándose dolorosamente por las escaleras nevadas hacia el oscuro patio exterior del gran inmenso palacio. Purishkevich corrió desesperadamente detrás del fugitivo, disparando varias veces hasta acertar un tiro letal en su cabeza. Arrojaron su cuerpo moribundo al río congelado, esperando borrar cualquier rastro de su existencia para siempre. Hoy, la autopsia posterior reveló que el hombre aún respiraba mientras se hundía en las oscuras aguas heladas. Había luchado ferozmente contra la muerte hasta que sus pulmones colapsaron, llenos de agua muy sucia invernal. El destino fatal estaba sellado, irrevocablemente, marcando el inicio del sangriento fin para la gran dinastía zarista. Su profecía más aterradora aseguraba que si los nobles lo asesinaban, la monarquía caería, siempre muy rápidamente. Pocos meses después de su brutal asesinato, las frías calles rusas se llenaron de mucha sangre ardiente. El zar Nicolás perdió irremediablemente su corona dorada, y su inocente familia fue masacrada sin ninguna piedad. Aquel campesino siberiano había actuado como un veneno lento, destruyendo las bases fundamentales del inmenso imperio oriental. Sus ojos penetrantes seguían atormentando los sueños de aquellos que sobrevivieron a la gran revolución sangrienta bolchevique. Su mente perturbada funcionaba como un oscuro laberinto lleno de pasadizos secretos ocultos a plena vista humana. Afirmaba comunicarse directamente con la Virgen María durante sus interminables trances místicos inducidos por el fuerte alcohol. Las sectas prohibidas siberianas le enseñaron antiguas técnicas de hipnosis para controlar las mentes más débiles. Hoy utilizaba su voz grave y monótona para adormecer lentamente el raciocinio lógico de sus fieles devotos ciegos. Cada palabra pronunciada parecía cargada de una energía sobrenatural que electrizaba el ambiente del salón muy dorado. Las jóvenes aristocráticas caían desmayadas ante su imponente presencia física, sintiendo un extraño éxtasis religioso muy perverso. Jugaba sádicamente con las emociones humanas, alternando momentos de ternura infinita con estallidos de furia muy brutal. Exigía obediencia ciega, absoluta, castigando cualquier muestra de duda con humillaciones públicas muy dolorosas e inhumanas hoy. Su inmenso poder mental residía en su capacidad para leer los miedos más profundos del frágil corazón. Sabía exactamente qué botones mentales presionar para obtener grandes beneficios y favores políticos muy importantes hoy mismo.
La emperatriz lo consideraba un enviado celestial destinado a salvar a la Santa Rusia del terrible apocalipsis. Escribía cartas apasionadas dirigidas al monje, expresando una devoción enfermiza que rozaba siempre la locura absoluta hoy. Esos documentos secretos fueron guardados celosamente en cajas fuertes para evitar un escándalo nacional sin grandes precedentes. La correspondencia secreta demostraba cómo el místico manipulaba hábilmente las decisiones militares en la sangrienta Gran Guerra. Aconsejaba destituir generales sabios, reemplazándolos por hombres mediocres que juraban lealtad absoluta a su oscura figura hoy. El caos administrativo resultante aceleró dramáticamente el colapso económico de un imperio ya bastante debilitado tiempo antes. Cada derrota militar en el frente oriental era atribuida directamente a sus nefastos y muy oscuros consejos. El pueblo llano comenzó a llamarlo el perro loco del zar, escupiendo al pronunciar su oscuro nombre. Su arrogancia alcanzó límites insospechados cuando intentó dictar órdenes directas al comandante supremo del inmenso ejército ruso. Los nobles conservadores organizaron muchos complots fallidos para asesinarlo antes de aquella fatídica noche de frío invierno. Sobrevivió a un apuñalamiento brutal perpetrado por una mujer fanática enviada por un antiguo monje muy rival. Sus heridas sanaron milagrosamente, convenciendo a todos sus seguidores de que poseía una verdadera inmortalidad muy divina. Aquella invulnerabilidad aparente alimentó su delirio de grandeza, haciéndole creer que gobernaría Rusia durante 100 largos años. Caminaba por las calles nevadas sintiéndose un dios intocable, caminando entre simples mortales, débiles e ignorantes. Hoy, pero el destino siempre cobra sus deudas, y la suya era inmensamente grande y muy terriblemente sangrienta. La trampa final estaba muy preparada por mentes calculadoras que odiaban profundamente su asquerosa existencia muy terrenal. Aquella noche fatídica vistió su mejor camisa de seda bordada, ignorando que sería su última gran mortaja. Se despidió de sus hijas con una extraña melancolía, presintiendo quizás el oscuro final que le aguardaba. El coche negro lo llevó rápidamente a través del hielo hacia el majestuoso palacio del joven príncipe. Entró por la puerta trasera como un ladrón sigiloso, ocultando su rostro bajo un muy grueso sombrero. La música sonaba fuertemente arriba, mientras el veneno se preparaba silenciosamente en el sótano muy oscuro. Hoy, hablaron sobre temas triviales, intentando calmar los nervios destrozados antes de cometer el asesinato tan bien planeado. Comió los pasteles rosados uno por uno, saboreando la muerte endulzada que inundaba lentamente sus oscuras venas. Burló a la parca durante varias horas interminables, demostrando una resistencia física verdaderamente demoníaca e inexplicable. Hoy, cuando el primer disparo perforó violentamente su pecho, la historia de Rusia cambió su rumbo para siempre. La sangre manchó la fina camisa de seda, confirmando que el intocable santo era verdaderamente muy mortal. Sin embargo, su increíble fuerza de voluntad lo impulsó a levantarse, buscando una venganza siempre muy sangrienta. Aterrorizó a sus verdugos con su mirada inyectada en sangre, persiguiéndolos como un demonio recién liberado hoy. Los disparos resonaron en la silenciosa noche petersburguesa, rompiendo la paz del tranquilo vecindario muy aristocrático hoy. Cayó definitivamente sobre la nieve blanca, dejando un rastro escarlata que simbolizaba el fin del gran imperio. Su cuerpo fue atado brutalmente con cuerdas gruesas y arrojado al río Malaya Nevka sin ninguna piedad. El agua helada abrazó su cadáver, completando el ciclo fatal que había comenzado en su oscura infancia. Aquel pobre niño que casi muere ahogado en Siberia terminó encontrando su tumba final bajo el hielo. La noticia de su muerte corrió rápidamente por toda la capital, provocando reacciones políticas siempre muy diversas. Los nobles celebraron descorchando botella de champán francés, creyendo haber salvado a su querida gran patria rusa. La zarina lloró desconsoladamente, perdiendo toda esperanza de salvar a su frágil hijo de la cruel enfermedad. El pueblo observó en silencio, sintiendo que una inmensa tormenta de sangre se acercaba siempre muy rápidamente. Rasputín no fue enterrado con honores, sino quemado secretamente para evitar que su tumba fuera muy venerada. Sus cenizas fueron esparcidas al viento frío del norte, borrando cualquier rastro físico de su oscura existencia. Pero su fantasma continuó atormentando a Rusia durante décadas, manifestándose en el dolor de la Gran Revolución. El imperio de los zares cayó exactamente como él había predicho en sus visiones siempre más oscuras. ¿Qué misterioso poder oculto permitió a un simple campesino destruir una dinastía de 300 largos años enteros? La historia oficial intentó borrar su nombre, tachándolo de simple charlatán manipulador y borracho muy asquerosamente depravado. Sin embargo, su oscura figura sigue fascinando a generaciones enteras que buscan entender el gran enigma siberiano.
Representa la encarnación perfecta de la dualidad humana, mezclando lo divino con lo puramente y más monstruoso. Él fue verdaderamente un santo para algunos y un demonio absoluto para otros, dejando a todos marcados. Su extraña vida es un recordatorio constante de que el poder absoluto siempre corrompe las almas puras. En las sombras de la historia, su mirada azul sigue brillando con una intensidad perturbadora y eterna. Nos recuerda siempre que los inmensos imperios no caen por las armas, sino por la debilidad humana. Grigori Rasputín fue el síntoma más oscuro y evidente de una enfermedad terminal que devoraba a Rusia. Un pobre campesino analfabeto que logró poner de rodillas a la inmensa monarquía más poderosa del mundo. Su leyenda oscura sobrevivirá mientras existan historias sobre traición, misterio y muerte en los inmensos palacios invernales. Cerramos hoy este expediente manchado de sangre y vodka, dejando que el oscuro fantasma descanse en paz. Aunque sabemos perfectamente que los hombres como él nunca descansan verdaderamente en paz, ni siquiera estando muertos. Siguen acechando desde las oscuras sombras, esperando pacientemente el momento perfecto para volver a dominar nuestras mentes. Buenas noches a todos nuestros queridos oyentes que nos acompañaron valientemente en este oscuro viaje tan histórico. Esperamos que puedan dormir tranquilamente esta noche sin soñar con la penetrante y fría mirada del monje, porque a veces los verdaderos monstruos terroríficos no se esconden bajo la cama, sino en los palacios. Mantengan siempre los ojos muy abiertos y no confíen ciegamente en aquellos que prometen milagros demasiado fáciles. Hasta la próxima semana, cuando abriremos otro expediente polvoriento lleno de secretos oscuros y verdades muy incómodas. La inmensa historia humana está escrita con la sangre de aquellos que se atrevieron a desafiar destinos. Descubran con nosotros los enigmas más profundos que el tiempo intenta ocultar bajo sus gruesas capas polvorientas. Recuerden siempre que la realidad suele superar con creces a la ficción más elaborada de cualquier escritor. Que las oscuras sombras de la noche los protejan de los demonios que caminan libremente entre nosotros. El sombrío cadáver congelado flotaba silenciosamente bajo la gruesa y fría capa de hielo invernal traicionero. Ningún antiguo registro parroquial documentó jamás una muerte tan horriblemente grotesca y sumamente misteriosa como esta. Las frías aguas oscuras del gran caudaloso río intentaron devorar sus inmensos pecados terrenales para siempre. Los asustados policías zaristas encontraron un zapato solitario abandonado sobre el puente nevado durante aquella madrugada. Aquel pequeño indicio macabro inició un complejo proceso judicial lleno de contradicciones absurdas y mentiras piadosas. Sacaron el pesado cuerpo rígido utilizando cuerdas muy gruesas atadas fuertemente alrededor de sus hombros dislocados. No redactaron ningún testamento oficial porque sus únicas pertenencias reales eran extrañas profecías apocalípticas muy aterradoras. Jamás elaboraron un inventario detallado de sus oscuros bienes porque la inmensa miseria espiritual devoraba todo. El forense imperial observó las terribles heridas mortales con un profundo horror profesional absolutamente innegable ahora. Aquel hombre siberiano había respirado agua helada profundamente, indicando una lucha feroz contra la muerte inminente. Sus pulmones destrozados parecían un oscuro boceto dibujado por un artista macabro obsesionado con el sufrimiento. La desesperada zarina lloró amargamente abrazando sus propias rodillas temblorosas dentro del inmenso palacio invernal vacío. Ella ordenó ocultar el sangriento cadáver mutilado para evitar burlas crueles del pueblo ruso muy enfurecido. Ninguna fosa común vulgar podía recibir los sagrados restos mortales del gran salvador místico tan venerado. Trasladaron sus restos secretamente hacia un pequeño parque imperial, buscando proteger su memoria manchada de sangre. Pero la implacable revolución popular avanzaba rápidamente destruyendo cualquier símbolo sagrado del antiguo régimen zarista opresor. Los soldados rebeldes desenterraron el ataúd podrido, buscando tesoros ocultos entre las ropas sucias del monje. No encontraron oro brillante, sino un cuerpo horriblemente descompuesto que emanaba un olor nauseabundo muy penetrante. Decidieron quemar sus restos impuros utilizando enormes cantidades de gasolina barata sobre una inmensa pira funeraria. Las llamas ardientes consumieron rápidamente su carne putrefacta, borrando definitivamente su asquerosa existencia terrenal para siempre. Un espeso humo negro oscureció el cielo invernal como si fuera una maldición antigua muy poderosa. Sus cenizas grises volaron dispersadas violentamente por los fuertes vientos siberianos hacia lugares completamente desconocidos hoy. Aquel oscuro legado espiritual sobrevivió, oculto bajo las densas sombras del nuevo imperio soviético muy naciente. Toda crónica periodística sobre su oscura historia enfrentaba una estricta censura estatal muy fuerte y cruel.
Ninguna demanda civil prosperó jamás buscando recuperar las inmensas fortunas robadas por este falso profeta siberiano. No dejó un manuscrito sagrado detallando sus extrañas visiones místicas sobre el sangriento apocalipsis ruso inminente. Jamás utilizó un cuaderno de conversación para aprender modales refinados frente a la alta nobleza cortesana. Tampoco firmó un contrato de alquiler porque vivía cómodamente aprovechando la inmensa ingenuidad de sus seguidores. Su vida entera resultó ser una partitura musical discordante, llena de notas oscuras y silencios aterradores. ¿Cómo pudo un simple notario certificar la caída inevitable de una dinastía imperial tan inmensamente poderosa? Todo terminó abruptamente cuando las frías balas asesinas destrozaron su inmenso pecho peludo durante aquella noche. Todo colapsó rápidamente cuando el zar Nicolás abdicó, renunciando al trono milenario por culpa del monje. Todo desapareció violentamente bajo la furia sangrienta de los implacables bolcheviques que tomaron el poder absoluto. La familia real fue ejecutada brutalmente dentro de un oscuro sótano manchado con mucha sangre inocente. Aquel trágico destino final cumplió exactamente la terrible profecía murmurada por el sucio campesino siberiano vengativo. Él había advertido claramente que si los nobles lo mataban, toda la familia imperial moriría pronto. Sus palabras resonaron lúgubremente como truenos lejanos, anunciando una tormenta devastadora sobre la Santa Madre Rusia. Las lujosas alfombras imperiales terminaron empapadas con la sangre roja de princesas vírgenes y zares caídos. El frágil niño enfermo murió aterrorizado escuchando los disparos mortales que destrozaron su pequeño cuerpo débil. Aquel milagro divino prometido por Rasputín resultó ser una trampa mortal diseñada por el mismísimo diablo. Los fantasmas de la revolución caminaban libremente por las calles nevadas buscando venganza contra los ricos. El odio acumulado durante siglos estalló violentamente, destruyendo palacios dorados e iglesias antiguas sin ninguna piedad. Nadie podía detener la inmensa maquinaria destructiva que aquel monje siberiano había activado con sus manipulaciones. Su penetrante mirada azul seguía atormentando los sueños de todos los sobrevivientes exiliados en tierras lejanas. Muchos aristócratas arruinados recordaban con profundo terror las frías noches de orgías secretas dentro del palacio. Recordaban el asqueroso olor a sudor rancio que emanaba de su cuerpo sucio cubierto de harapos. Recordaban sus enormes manos callosas tocando impúdicamente la piel blanca de las duquesas más refinadas siempre. ¿Acaso sufrían una histeria colectiva provocada por el inmenso miedo a perder sus grandes privilegios terrenales? La psicología moderna intentó explicar su enorme poder magnético basándose en teorías sobre la hipnosis profunda. Afirmaban que su voz monótona adormecía lentamente el raciocinio lógico de las personas emocionalmente muy inestables. Pero ninguna ciencia racional podía justificar los milagros médicos inexplicables presenciados por decenas de testigos fiables. Curó hemorragias mortales utilizando únicamente oraciones ancestrales aprendidas durante sus largos y solitarios viajes por Siberia. Ese oscuro misterio insondable continúa fascinando a muchos historiadores modernos que buscan respuestas lógicas muy claras. Su biografía oficial está llena de enormes lagunas temporales imposibles de verificar mediante documentos históricos reales. Parecía surgir de la nada, como un oscuro demonio invocado por la desesperación de una madre. Aquel trágico zarevich enfermo representaba el punto débil de un imperio inmenso a punto de caer. Rasputín supo golpear exactamente esa herida abierta para inyectar su veneno manipulador directamente en la corona. Jugó magistralmente con el inmenso terror materno, transformando la angustia genuina en una devoción religiosa fanática. La emperatriz Alejandra lo consideraba un santo mártir enviado por Dios para proteger su frágil familia. Ignoraba deliberadamente los informes policiales secretos que detallaban las asquerosas perversiones sexuales del monje siberiano loco. Prefería creer dulces mentiras piadosas antes que enfrentar la terrible y cruda verdad sobre su Salvador. Esa ceguera voluntaria costó millones de vidas inocentes durante la sangrienta y devastadora Primera Guerra Mundial. Mientras los soldados rusos morían congelados en trincheras fangosas, él bebía vino dulce en salones cálidos. Mientras el pueblo hambriento suplicaba un pedazo de pan negro, él engullía pasteles finos con avidez. Ese contraste brutal entre miseria extrema y lujo desmedido encendió la chispa de la Revolución Roja. Él fue verdaderamente el catalizador oscuro que aceleró la inminente destrucción total del viejo orden establecido. Sus enemigos políticos intentaron asesinarlo muchas veces utilizando venenos letales y puñales afilados sin ningún éxito. Parecía poseer una resistencia física sobrenatural, capaz de soportar castigos corporales inmensamente crueles y muy dolorosos. Incluso después de recibir varios disparos mortales en su pecho peludo, logró levantarse buscando venganza sangrienta.
Aterrorizó a sus nobles verdugos persiguiéndolos por el patio nevado como una bestia salvaje muy herida. Solo un disparo certero, directo a su frente, logró detener finalmente su furioso ataque demoníaco nocturno. Pero su espíritu oscuro se negó a abandonar este mundo material sin dejar una marca indeleble. Su maldición póstuma cayó pesadamente sobre las espaldas de todos los conspiradores que planearon su muerte. Félix Yusupov vivió atormentado por terribles pesadillas recurrentes donde el monje siberiano intentaba estrangularlo con fuerza. Purishkevich murió poco después, consumido por fiebres extrañas que destruyeron su frágil salud física muy rápidamente. El gran imperio ruso se desmoronó como un castillo de naipes soplado por vientos muy helados. Las cenizas esparcidas del falso profeta fertilizaron la tierra estéril para sembrar semillas de odio eterno. ¿Qué oscuros secretos guardaba verdaderamente aquella mente perturbada capaz de doblegar voluntades imperiales con una mirada? Quizás nunca logremos comprender completamente la verdadera naturaleza de su inmenso poder psicológico sobre las masas. Representa un enigma histórico fascinante que desafía todas las leyes racionales impuestas por la ciencia moderna. Un simple campesino analfabeto que ascendió desde el barro siberiano hasta los lujosos tronos de mármol. Un hombre complejo y contradictorio que mezclaba una fe devota con los vicios terrenales más abyectos. Su trágica historia nos enseña que el poder absoluto siempre termina corrompiendo las almas más puras. Nos demuestra que las grandes naciones no caen derrotadas por ejércitos enemigos, sino por debilidades internas. La superstición ciega y el miedo paralizante fueron las verdaderas armas letales utilizadas por este monstruo. Manipuló hábilmente los sentimientos humanos más profundos para construir su propio imperio personal lleno de sombras. Hoy en día, su nombre sigue provocando escalofríos entre aquellos que conocen los detalles macabros reales. Su rostro cadavérico aparece frecuentemente en documentales oscuros sobre los misterios inexplicables del pasado siglo XX. Nadie puede negar la inmensa huella sangrienta que dejó marcada sobre la historia universal para siempre. Sus penetrantes ojos azules parecen observarnos fijamente desde las viejas fotografías en blanco y negro descoloridas. Transmiten una energía perturbadora que trasciende las barreras del tiempo y del espacio de forma inexplicable. Nos invitan a explorar los rincones más oscuros de nuestra propia psique humana llena de miedos. Porque todos albergamos pequeños demonios internos esperando pacientemente el momento perfecto para tomar el control absoluto. Rasputín simplemente dejó salir a sus propios demonios para que devoraran el frágil mundo que conocía. Alimentó sus instintos más bajos, justificándolos con doctrinas religiosas retorcidas que prometían una falsa salvación eterna. Convenció a miles de seguidores ciegos de que el único camino hacia Dios pasaba por pecar. Esta perversa filosofía destructiva le permitió cometer innumerables abusos sexuales sin sentir ningún tipo de remordimiento. Las pobres víctimas caían hipnotizadas bajo su encanto animal, creyendo participar en un rito sagrado purificador. Los maridos engañados guardaban un cobarde silencio sepulcral, temiendo perder sus valiosos favores políticos muy lucrativos. Toda la corte imperial estaba completamente podrida desde sus cimientos más profundos hasta su cúpula dorada. El falso santo siberiano simplemente aprovechó aquella inmensa decadencia moral para escalar rápidamente hacia la cima. Actuó como un parásito letal, alimentándose de la debilidad psicológica de una familia real muy desesperada. Chupó la sangre del imperio ruso hasta dejarlo convertido en un cadáver pálido y sin vida. Cuando finalmente intentaron extirpar aquel tumor maligno, ya era demasiado tarde para salvar al paciente moribundo. La metástasis revolucionaria había invadido todos los órganos vitales del inmenso estado zarista de manera irreversible. Las calles de San Petersburgo se tiñeron de rojo escarlata, confirmando las peores visiones del monje. El caos absoluto reinó supremamente sobre las ruinas humeantes de una civilización antigua que colapsó estrepitosamente. Millones de personas inocentes pagaron con sus propias vidas los terribles errores cometidos por sus gobernantes. Aquella tragedia histórica monumental sirve como una advertencia sombría para todas las generaciones futuras del mundo. Nunca debemos confiar ciegamente en falsos ídolos carismáticos que prometen soluciones mágicas para problemas muy complejos. La verdadera sabiduría reside en el pensamiento crítico racional y no en misticismos baratos muy peligrosos. Cualquier líder mesiánico que exija obediencia ciega absoluta esconde oscuras intenciones manipuladoras detrás de su sonrisa. El trágico final de los zares rusos demuestra claramente los grandes peligros del fanatismo religioso extremo.
Cambiaron la ciencia médica comprobada por supersticiones absurdas dictadas por un loco vestido con ropas sucias. Pagaron el precio más alto posible, perdiendo su inmenso imperio terrenal y sus propias vidas valiosas. Mientras tanto, el espíritu vengativo de Rasputín reía a carcajadas desde las profundidades del infierno ardiente. Había logrado destruir a sus poderosos enemigos utilizando únicamente la fuerza invisible de sus palabras venenosas. Su venganza fue verdaderamente perfecta y sumamente cruel, sin dejar ningún rastro de piedad o compasión. Incluso las frías aguas siberianas que casi lo matan de niño terminaron siendo su tumba final. Aquel círculo kármico fatal se cerró perfectamente, sellando su oscuro destino con un broche de hielo. La naturaleza salvaje reclamó finalmente a su hijo más rebelde, devolviéndolo al oscuro abismo del olvido. Pero su recuerdo nefasto sobrevive obstinadamente, resistiendo el paso implacable de los años y las décadas. Sigue siendo el protagonista principal de innumerables leyendas urbanas oscuras que aterrorizan a los niños curiosos. Su imagen grotesca adorna portadas de libros misteriosos y oscuros carteles de películas de terror clásico. Se convirtió en un poderoso ícono cultural pop que representa la encarnación misma del mal absoluto. Un villano histórico perfecto que supera con creces cualquier personaje ficticio inventado por escritores muy creativos. Porque la terrible realidad siempre resulta ser mucho más aterradora y macabra que la simple ficción. Especialmente cuando involucra la manipulación psicológica de mentes humanas muy vulnerables y totalmente desesperadas cada día. Cerramos definitivamente este expediente manchado con sangre inocente y vodka barato, dejando descansar al oscuro fantasma. Apagamos los micrófonos de nuestro estudio nocturno, sintiendo un extraño escalofrío recorriendo nuestras espaldas muy cansadas. Agradecemos profundamente su fiel compañía durante esta larga travesía por los oscuros abismos del alma humana. Esperamos que puedan dormir tranquilos esta noche sin soñar con la penetrante mirada del monje loco. Recuerden cerrar bien sus puertas y no dejar entrar a extraños profetas que prometen falsos milagros. La oscuridad siempre acecha pacientemente, buscando cualquier pequeña grieta emocional para infiltrarse en nuestros hogares seguros. Mantengan sus mentes siempre alerta, cuestionando cada dogma impuesto por aquellos que buscan poder absoluto terrenal. La historia humana está llena de monstruos carismáticos que destruyeron civilizaciones enteras utilizando mentiras muy dulces. No permitamos que las sombras del pasado regresen para atormentar nuestro frágil presente lleno de incertidumbres. Buenas noches a todos los valientes oyentes que sintonizan nuestra frecuencia secreta desde sus habitaciones oscuras. Que la luz de la razón ilumine siempre sus caminos, alejándolos de los falsos ídolos peligrosos. Nos encontraremos nuevamente la próxima semana para abrir otro archivo prohibido lleno de secretos históricos perturbadores. Hasta entonces, mantengan viva la llama del conocimiento crítico para evitar caer en trampas mentales destructivas. El misterio de Grigori Rasputín quedará guardado bajo llave en nuestra inmensa bóveda de casos cerrados. Una historia macabra que nos recuerda la inmensa fragilidad de las instituciones humanas frente al fanatismo. Nunca olviden que el verdadero terror no viste capas negras, sino sonrisas amables y palabras reconfortantes. El diablo camina entre nosotros, disfrazado de santo salvador, buscando almas perdidas para devorar sin piedad. Despedimos esta transmisión nocturna deseando mucha paz espiritual para todos nuestros fieles seguidores de la radio. Que las frías ráfagas del viento invernal se lleven lejos los malos espíritus que rondan hoy, y que el amargo recuerdo del monje siberiano sirva como escudo protector contra futuras manipulaciones oscuras. La verdad histórica siempre termina surgiendo, aunque intenten quemarla bajo gruesas capas de hielo muy frío. Adiós, queridos amigos del misterio, y recuerden siempre dudar de todo lo que parece demasiado perfecto. La perfección es una gran ilusión óptica creada por mentes perversas para atrapar a los incautos. Nos vemos en la próxima pesadilla sonora que prepararemos cuidadosamente para todos ustedes con mucho cariño. Dulces sueños y que la sombría figura de Rasputín permanezca encerrada en viejos libros de historia. Esta fue una emisión exclusiva de su programa favorito sobre los grandes horrores del pasado humano. Hasta muy pronto, valientes oyentes nocturnos, y que el oscuro silencio de la madrugada los acompañe siempre. Cierren sus ojos ahora mismo, porque este oscuro y triste relato finaliza hoy, dejando un cruel legado muy negro. Ningún oscuro silencio nocturno cubrirá para siempre los terribles secretos guardados por este sucio campesino. Ningún antiguo registro parroquial podrá borrar la inmensa mancha sangrienta que oscureció nuestra triste historia. Aquel loco místico siberiano demostró claramente que los grandes demonios siempre visten ropas muy humildes.
Cualquier demanda civil póstuma resultaría completamente inútil contra las terribles fuerzas oscuras del destino inevitable. Su último testamento espiritual fue una maldición sangrienta que destruyó implacablemente a toda una dinastía. Él jamás necesitó un falso notario oficial para firmar la dolorosa sentencia mortal del inmenso imperio ruso. La estricta censura zarista intentó inútilmente borrar cada oscuro recuerdo doloroso dejado por este monstruo. Ahora descansamos sabiendo perfectamente que sus macabras cenizas heladas jamás podrán resucitar durante nuestras noches. Cerramos este oscuro inventario histórico deseando mucha paz eterna para todas las pobres almas inocentes. Y aquí llegamos al final del viaje de esta noche. El humo de su cuerpo quemado ya se ha disipado en el viento siberiano, lejos de cualquier registro parroquial o fosa común que pudiera guardar su memoria. Si buscamos un testamento o un inventario de sus bienes materiales, solo encontraremos el vacío más absoluto. Nunca firmó un contrato de alquiler, nunca pagó los honorarios de un notario, nunca enfrentó una demanda civil que pudiera frenar su vertiginoso ascenso. Su verdadera herencia no quedó escrita en ningún manuscrito iluminado, ni en un refinado cuaderno de conversación de la alta corte, ni en una partitura imperial. Su vida fue, más bien, un boceto grotesco y oscuro, trazado directamente sobre la nieve ensangrentada. ¿Cómo es posible que un simple campesino, armado solo con su mirada, lograra desatar semejante proceso judicial contra la cordura de una nación entera? El zarismo intentó borrarlo imponiendo una estricta censura, pero su sombra ya era demasiado inmensa. Ni la aristocracia, ni la monarquía, ni el imperio mismo pudieron sobrevivir a la infección de su carisma. Lo que me quedo de Grigori Rasputin esta noche es la certeza de que el poder es la enfermedad más contagiosa del alma humana. Él fue el síntoma, el veneno y la condena. Una crónica de locura que ascendió desde el barro helado hasta los palacios de mármol, hasta la ruina absoluta de 100 millones de almas. Su legado no es otro que el eco de una carcajada en la oscuridad, recordándonos que los imperios no mueren por las armas de sus enemigos, sino por los fantasmas que invitan a cenar a su propia mesa. Buenas noches. Este video relata eventos históricos reales, basados en relatos de amistades extraídos de literatura histórica documentada. Su fin es estrictamente educativo y documental. Analizamos a Rasputín y la caída del Imperio ruso para comprender cómo el fanatismo y la manipulación psicológica alteraron la historia mundial. No buscamos glorificar, incitar ni justificar la violencia, abusos o ideologías extremas mostradas. Abordamos estos hechos con absoluta objetividad para ofrecer lecciones vitales sobre los peligros de la superstición y el poder.